entre aspectos teóricos y prácticos. En principio, permítanme agradecer, ¿no?, el honor que me han hecho al invitarme como moderador en este evento, ¿no?, al Grupo Académico Estudiantil de Relaciones Internacionales, en un evento que me parece que debería hacerse con más ímpetu y más seguido, ¿no?, porque esto de la cuestión de las tesis es fundamental. Un reto de la academia en general, tanto de la comunidad académica, tanto de estudiantes como de profesores, es que todos lleguemos al proceso de titulación y entonces concluyamos un ciclo, ¿no?, lo cerremos bien y podamos pasar a otras cosas. Así que creo que esta iniciativa es verdaderamente buena. Me hubiera gustado ver más gente aquí, ¿no?, hubiera sido mucho mejor, pero bueno, se nota que los asistentes por lo menos tienen ese interés, ¿no? En esta mesa nos acompañan el día de hoy Octavio Mendoza, ¿no?, Cassandra Castorena y Héctor Herrera, quienes nos van a hablar acerca de, pues, los temas de tesis, unos que ya han desarrollado, otros que están en pleno desarrollo, y creo que la idea es un poco interactuar, ¿no?, acerca de tanto el planteamiento como las formas de elaboración y de abordar la temática. Entonces, bueno, para no comer más tiempo, ¿no?, pues vamos a iniciar esta mesa de manera poco ortodoxa, porque normalmente es primero las damas, pero en esta ocasión no. Vamos a dar la palabra primero a Octavio Mendoza, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por esta facultad, ¿no?, aprobado con mención honorífica. Es profesor adjunto de las materias de Geografía Económica y Política y de Desarrollo Económico, Político y Social de México 1, en la misma carrera de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Ha sido ponente, bueno, pues, en algunos congresos de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, de la MEI, y en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, con temas especializados sobre todo en geopolítica, ¿no? Fue becario del proyecto PAPIME, ¿no?, en la Escuela de la Geopolítica del Mundo y la Formación del Diseño Geopolítico Mexicano, coordinado por el doctor Rodolfo Zaguayo, y es miembro del Seminario Permanente de Geopolítica, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Así que, sin más preámbulos, bueno, demos paso, ¿no?, a Octavio, quien nos va a hablar de su tema, que es Fundamentos de la Geopolítica, Aspectos del Espacio. Por favor, Octavio. Agradezco la invitación. Pues, comenzando el título, ya bien se los dijeron, Fundamentos de la Geopolítica, Aspectos del Espacio. Comienzo con, pues, ¿dónde nace esta pregunta? ¿Dónde nace mi investigación? Parte de una pregunta que surgió en una clase, la de geopolítica, y es, pues, ¿qué es la geopolítica? En mi investigación, pues, empecé a leer y empecé a buscar, y fue buscar definiciones, saber cuál era el contenido, y llego a la primera definición, que es con la que se funda la geopolítica en 1916, con Rudolf Scheele, un sueco, que define a la geopolítica como la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. Posterior a esta definición se dan otras más, que, pues, bien no se las pongo aquí, pero todas van a ir vinculadas a dos aspectos fundamentales que la componen, el hombre y el espacio. Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿por qué? De entrada, con esto, y siendo el objetivo de este evento, es, pues, me estoy enfrentando a un monstruo que es, bueno, pues, mi tesis y cómo la voy a desarrollar, dónde parte. Entonces aquí yo comienzo. Mi primer paso, mi baby step, fue, pues, ¿qué es la geopolítica? Investigar qué era la geopolítica, las definiciones, y de ahí ya me entró el interés de, bueno, ¿y qué son estos dos elementos que están constantemente en la definición? El hombre y el espacio. Esto me llevó a dar mi hipótesis, que yo contemplaba, bueno, pues las definiciones me van mostrando que el hombre está permanentemente, entonces voy a revisar la historia. Y comparé un poco la historia del hombre y llego a la conclusión de que en un primer momento existe un determinismo geográfico en el que, pues, va a permitir el desarrollo de los grupos sociales, y esto permite proponer al espacio como un aspecto fundamental en la geopolítica.
pero ahora viene el otro elemento muy difícil al momento de desarrollar la tesis. La siguiente. Es, bueno, ¿y cómo sustento esto? ¿Cómo sustento mi idea? ¿Cómo sustento mi hipótesis? Para esto, pues agrego la metodología, que esto fue desarrollar primero los aspectos geográficos, vincularlos con los aspectos históricos y por último ligarlos a todos los elementos y características que componen al concepto de geopolítica. Así. El primer elemento, bueno, es el estudio de la Tierra. Tengo que tener noción de cómo se va transformando las ideas del estudio del espacio. Para esto tengo que irme a la geografía misma. Cómo se fue desarrollando el pensamiento de acuerdo también al tiempo y al mismo espacio. Y posteriormente ver los elementos que describen a la misma Tierra, saber, bueno, cómo está compuesta la Tierra. Tal vez sean elementos muy básicos, a lo mejor elementos que ya se pueden ver en primaria o secundaria, que van a ver que la hidrosfera, la litosfera, la atmósfera, pero son elementos que se tienen que tener constantemente pues actualizados, si no, no comprendemos cómo se están desarrollando ciertos fenómenos actualmente. Después, siguiendo la metodología, viene la relación entre el hombre y su entorno geográfico, lo que viene a ser dos aspectos fundamentales, el espacio geográfico y el orden social. Primero, el espacio geográfico visto como todo este espacio en el cual puede actuar el hombre, donde las actividades del hombre se pueden desarrollar, porque si bien hay espacios que están, pues, no muertos, pero sí no hay actividad, el hombre no puede actuar ahí, entonces, pues no pueden entrar dentro de la categoría del espacio geográfico. Y aquí es donde entra el orden social. Si bien a lo largo de la historia se ha comprobado que donde existen las estepas se tiende un poco más a lo que es pues, a dar límites, a defender los recursos que se tienen en esas partes, porque si bien los espacios son amplios, mientras que en los espacios de las montañas tenemos elementos donde hay mayor cooperación porque los recursos son menos y las condiciones climáticas son difíciles, por lo tanto se va a buscar más cooperación para que exista este elemento fundamental dentro de la historia del hombre, la supervivencia. Y por último viene el tercer elemento, que es la geopolítica, que nos brinda todo el contenido teórico y conceptual, lo cual va a permitir, o me permitió a mí en el desarrollo de la tesis, plantear elementos de análisis tanto para la geopolítica como para el espacio. Entonces, con estos tres puntos para la metodología yo llego a conclusiones para cada uno de estos capítulos. El primero es que el estudio de la Tierra me brinda la frase de que la Tierra está viva. La Tierra está en constante movimiento, la Tierra se está cambiando constantemente porque la situación de la Tierra como estaba, pues digamos, en ciertos periodos es distinta a la que tenemos actualmente. La relación entre el hombre y su entorno geográfico nos lleva a que existe una relación y reciprocidad entre el hombre y el espacio físico. El hombre depende de su espacio. En todo tipo de situación a lo largo de la historia, el hombre no puede desprenderse de su geografía. Y por último viene la geopolítica, que va a partir del análisis de estos dos elementos anteriores que ya les brindé, el aspecto geográfico y el aspecto histórico. La siguiente, por favor. Esto ya me permitió, una vez hecho este análisis, brindar lo que van a ser las conclusiones, que me permite sustentar la tesis de que en un primer momento el aspecto geográfico es determinante en el asentamiento y desarrollo de cualquier grupo o orden social. Pero me dirían, bueno, ¿y eso actualmente está vigente? Bueno, también hago la excepción, esto es en un primer momento, porque posteriormente al desarrollo de los grupos sociales, cada grupo social va a ir adquiriendo características propias, características distintas que no están necesariamente vinculadas con el aspecto geográfico. Entonces, va a crecer todo este grupo o orden social, pero nunca va a poderse desprender del aspecto geográfico, que es algo que siempre estoy sustentando constantemente. La siguiente, por favor. Esto es un esquema que en el desarrollo de la tesis, un día, entre tanto leer, agarré y dije, ¿cuáles son mis ideas? Porque eso también es parte fundamental en el desarrollo de la tesis. Hay un momento en que estamos leyendo tanto que ya no sabemos ni siquiera qué vamos a escribir. Así de, ¿dónde parto? Hay demasiadas ideas. Entonces, también es necesario sentarse y decir, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Y voy a defender eso a partir de lo que he leído y también, corregirlo si es que estoy mal. Y a mí me vino esta idea de decir, en un primer momento,
Los grupos, bueno, las bolitas chiquitas que están dentro de las grandes, significa el orden social, que en un primer momento es muy pequeño respecto a su espacio, y todas las decisiones van a estar determinadas de acuerdo a este espacio geográfico. Conforme se va pasando el tiempo, van a irse relacionando con otros mismos órdenes sociales que están determinados por su aspecto geográfico. La siguiente, por favor. Y como les había mencionado, van a ir creciendo las características de este orden social. Ya conforme a su historia se van agregando elementos sociales, económicos, políticos, religiosos, o sea, todo tipo de aspectos. Entonces va creciendo este grupo o orden social. Pero como aquí se los pongo, nunca va a crecer más allá de su entorno y de su espacio geográfico. Este va a estar siempre por delante. ¿Por qué? La siguiente. Al final pongo la pregunta de qué se está abasteciendo A, que es el grupo o orden social, de B, que es el espacio geográfico. O sea, siempre se va a abastecer. ¿De dónde se están agarrando los recursos? ¿De dónde se agarran todos estos elementos por los que sobrevive el hombre, por los que está en constante desarrollo? Entonces, esto ya me lleva a la siguiente, a decir, bueno, la geopolítica. Entonces, ¿qué está haciendo la geopolítica? ¿Qué me permite hacer? ¿Cómo yo puedo utilizar la geopolítica? Y de acuerdo a las definiciones que ya había estudiado, ya había encontrado los elementos que la componen, y me lleva a la premisa que yo también defiendo, que la geopolítica me permite observar el relacionamiento del Estado u orden social con los demás estados, pero al mismo tiempo la geopolítica me permite tener una capacidad de acción para proyectar los intereses. Una vez que yo sustento mis necesidades fundamentales en el marco del Estado o un grupo o orden social, yo voy a tener la oportunidad de poder proyectar mis intereses, mis anhelos frente a todo el mundo, porque esta es otra idea que me brindó la geopolítica, que a final de cuentas, la siguiente por favor, me llevó a encontrarme con esto. Si bien me doy cuenta que la tesis no es el monstruo que se pinta, pues me encontré todavía un monstruo más grande, que es el que tengo que contemplar, conocer y analizar todo el mundo, contemplar el medio internacional. Entonces, este es el sentido que me dio la geopolítica, ver a la Tierra como un todo, ver ese geo, saber que tengo que ver las cosas no como un total, pero sí intentar buscar ese análisis global, esos elementos globales, encontrar también las particularidades, pero también irme al análisis global. Y me lleva a responder una pregunta de ¿por qué la geopolítica? Porque ustedes me dirían, bueno, ¿a mí de qué me sirve para ser internacionalista? ¿De qué me sirve la geopolítica? A mí me sirve porque es una forma de ver y analizar la realidad tanto interna como externa de manera clara y objetiva, que permite evaluar al Estado dentro de un sistema internacional en constante transformación. También me permite la geopolítica formar visiones de conjunto. No se trata de que el internacionalista sepa o sea un experto en geografía o en historia. Se trata de que el internacionalista tenga las herramientas y los elementos para comprender nociones de geografía y de historia. Comprender un mapa, saber leer un mapa. Eso es lo que también pugna, por lo menos mi tesis. También la geopolítica me sirve porque es una búsqueda, me permite encontrar instrumentos y herramientas de carácter conceptual que enriquece la estructura académica de un internacionalista. Y por último, la geopolítica me sirve como una herramienta de análisis para contemplar, para comprender y analizar el mundo y la situación actual. Sin geopolítica, pues podemos carecer de tener un análisis más completo. Y bueno, con esto concluyo la participación. Muy agradezco.